Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas 3, en el que en esta ocasión estaremos viendo el tema 2.4, llamado Formas de la ecuación de la recta. Bueno, hasta este momento hemos estado trabajando con la recta, pero de una manera un tanto parcial. Es decir, solamente hemos estado trabajando con dos de sus puntos y no hemos tratado como tal una ecuación que defina una recta. Porque el objetivo de este semestre, que es geometría analítica, es que podamos saber el comportamiento o las características de una determinada figura, como de las que les mostré al inicio, a partir de su ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones de las figuras son bastante importantes y las debemos de ver. Una recta, como las que hemos estado viendo hasta ahora, tiene distintas ecuaciones mediante las cuales podemos definir sus características. Pero dentro de ellas, yo considero que la más importante es la forma general. En el temario, la forma general la tienen hasta el subtema 2.4.5. Sin embargo, yo considero pertinente verla como la primera ecuación, ¿de acuerdo? Ya que todas pasan por la forma general si queremos cambiar entre ecuaciones. Para que quede claro, la recta, como les mencioné, tiene distintas formas en las que podemos representarlas como ecuación. Sin embargo, si queremos cambiar de una ecuación a otra, necesitaremos pasar por la forma general. Entonces, vamos a empezar viendo este tipo de ecuación. La forma general me dice que es una expresión de la recta de la forma ax más by más c igual a 0, donde a y b no pueden ser 0 simultáneamente. Recuerden que a y b son los coeficientes o los números que acompañan a las literales a su izquierda, ¿sí? Entonces me dice que estos dos coeficientes no pueden ser 0 simultáneamente. Es una condición que tiene la forma general de la recta, o sea, su expresión en la forma general. Dentro de las ecuaciones importantes que debemos de recordar y que no se nos debe de olvidar para nada en este primer bloque son la de la pendiente, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Recuerden que con esta fórmula obteníamos la pendiente. Y la otra es la del ángulo de inclinación con la letra griega teta. Nos decía que es igual a la tangente inversa de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero esta fórmula, recuerden que equivale a la pendiente. Entonces podemos decir que el ángulo de inclinación es la tangente inversa de la pendiente. ¿De acuerdo? Otra forma de calcular la pendiente es conociendo los coeficientes de las literales x y y. Recuerden que los coeficientes serían a y b, serían los números. Entonces, otra forma rápida de obtener el valor de la pendiente es con esta fórmula. Vamos a tomar el valor de a y el valor de b y los vamos a dividir entre sí, pero va a tener signo negativo esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra manera en que podemos calcular la pendiente, ya que esta fórmula depende de dos puntos a través de los cuales pase la recta. Sin embargo, si no conocemos dichos puntos, pero conocemos la ecuación en la forma general, es decir, en esta, pues podemos también obtener la pendiente. Ahora, ¿por qué les digo que la forma general es importante? Porque si, por ejemplo, yo tengo, estas son las distintas formas de la ecuación de la recta. Tenemos la punto pendiente, la dos puntos, pendiente ordenada al origen, simétrica. Entonces, estas son las formas. Si yo quiero pasar, por ejemplo, de la punto pendiente a la normal, primero tengo que convertir esta forma de la ecuación de la recta a la forma general y de ahí transformarla a la forma normal. O si yo quiero convertir de simétrica a pendiente ordenada al origen, bueno, tengo que pasar también por la forma general hasta llegar a la que quiero. Entonces, como que la forma general es como el punto intermedio entre todas las formas de la ecuación de la recta, ¿sí? Todas tienen que llegar a convertirse primero en forma general antes de convertirse en alguna otra.
Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a tomar las distintas ecuaciones o a partir de las condiciones gráficas de una recta, vamos a obtener estas ecuaciones y de ahí las vamos a convertir a la forma general, ¿sí? Entonces, dentro de los siguientes ejemplos que vamos a ver, vamos a obtener estas ecuaciones dependiendo del tema en el que estemos, pero todas van a terminar en la forma general, ¿sí? Por si en algún momento tenemos que convertir a alguna de sus otras variaciones. Entonces, ahora sí, ya podemos comenzar. La primera forma que marca el temario es la forma punto pendiente, también conocida como PP por su representación de acortada de la forma, porque es punto pendiente. Entonces, nos dice que esta forma de la ecuación corresponde precisamente a la ecuación de la recta que pasa por el punto x1, y1 y tiene por pendiente a m. Recordemos que m es el valor de la pendiente. Y que su ecuación se representa como y menos y1. Este y1 va a ser el punto por donde pasa la recta, este de aquí, este y1. Igual a m, que debemos conocer su pendiente, por x menos x1. Este x1 también es por el punto por el que pasa la recta. Entonces, algo que tengo que tener muy en cuenta es que si yo quiero conocer la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, yo voy a necesitar dos elementos muy importantes que me acaba de decir el texto. El primero es un punto por el cual pasa la recta y que dicho punto tiene sus coordenadas en x1 y y1. Y además debo conocer la inclinación que va a tener la recta, ya que esa inclinación me va a ayudar a calcular la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces debo conocer ya sea directamente la pendiente o al menos la inclinación de la recta para que al unir esos dos elementos me formen una recta, ¿de acuerdo? Estos elementos tienen que coincidir para que yo pueda obtener una ecuación por el cual pase una recta de estos puntos que defino, ¿de acuerdo? Para que quede más claro, vamos a hacer un ejercicio. Me dice, halla la recta que pasa por el punto menos 1,3, es decir, este sería mi punto x1, y1, menos 1,3, x1 sería menos 1 y y1 sería 3. Y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados, pero yo no quiero el ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero la pendiente. Recuerden que la pendiente y el ángulo de inclinación es cierto que están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener el valor de la pendiente a partir del ángulo de inclinación? Para ello vamos a usar esta formulita que les mostré hace un momento, donde yo les decía que el ángulo de inclinación, es decir, este, es igual a la tangente inversa de la pendiente. Ahora lo que voy a hacer es que de esta fórmula yo voy a despejar a la pendiente. ¿Qué le estorba a la pendiente para que quede solita? Pues la tangente inversa. Entonces la tangente inversa la voy a mover al otro lado para que acompañe al ángulo de inclinación. Pero cuando yo la mueva, ya no va a pasar como tangente inversa, sino simplemente como tangente. Es decir, la tangente del ángulo de inclinación va a ser igual a la pendiente. Entonces eso vamos a hacer. Entonces, la pendiente va a ser igual a la tangente de 135 grados. Pero para que yo pueda resolver esto, la calculadora tiene que tener la letra D en la parte de arriba. No se les olvide. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en grados. ¿Ya? Entonces, la calculadora tiene que tener la letra D arriba, que significa grados. No se vayan a confundir con la letra G, que significa gradianes. No. Entonces, cuando ustedes hagan tangente de 135 en la calculadora, les debe de dar menos 1. Entonces, esto es lo que vale la pendiente. Si analizamos la fórmula, ¿qué es lo que necesito para que yo pueda obtener la ecuación en la forma punto pendiente? Bueno, necesito el valor de y1, necesito el valor de la pendiente y necesito el valor de x1. Todo eso ya lo tengo. Aquí tengo y1, aquí tengo la pendiente y aquí tengo x1.
Entonces vamos a reescribir esta fórmula dejando los espacios. Recuerden que era y menos y1. Entonces sería y menos el valor de y1, que es 3, igual a m. ¿Cuánto vale m? Menos 1. Por x menos x1. Es decir, por x menos x1, ¿cuánto vale? Menos 1. Ahí está, ya sustituí. Esto todavía no es su forma punto pendiente, ¿eh? Todavía nos falta un poquito más. Como dentro de este paréntesis yo tengo una cantidad positiva, pues simplemente puedo quitar el paréntesis y dejarlo como 3, no pasa nada. Este menos 1 lo voy a repetir porque todavía no hago nada con él. Pero en este paréntesis, en este donde contiene al x menos menos 1, yo puedo aplicar ley de signos. Y menos por menos me daría más. Entonces vamos a volver a reescribir esto. Como yo aquí estoy multiplicando por menos 1, recuerden que si yo hago una multiplicación por 1, el 1 se puede omitir. Entonces, bastaría con que yo nada más ponga el signo, ya que el 1 lo puedo omitir, no es necesario que lo ponga. Entonces, esto ahora sí es mi forma punto pendiente. Vean cómo se parece. Y menos y1, es decir, y menos 3, igual a el signo negativo, que sería la pendiente, es decir, el menos 1, por x menos x1. Aquí tenemos x más 1. Recuerden que este signo positivo fue resultado de la ley de signos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi forma punto pendiente. Pero recuerden que tengo que convertirlo a la forma general. Entonces, hay que seguir haciendo unos cuantos procesos más. Vamos a verlos. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a repetir este y-3 porque no estoy haciendo nada con él. Ahora voy a realizar la multiplicación de este signo negativo por cada elemento dentro del paréntesis. Menos por x me da menos x. Menos por más 1. Sabemos que multiplicación de signos diferentes me da negativo. Y 1 por 1, recuerden que aquí yo tenía un 1, simplemente que lo quité. 1 por 1 me da 1. Por eso queda como menos 1. El menos por la multiplicación de signos diferentes y el 1 por la multiplicación de 1 por 1. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Para que la ecuación se considere en forma general, tiene que estar igualada a 0. Es decir, uno de los lados de la igualdad no tiene que tener nada, tiene que estar vacío. Entonces hay que mover alguno de los lados de la igualdad. ¿Cuál vamos a mover? Vamos a mover el lado donde, por ejemplo, si la x está negativa, ese lado es el que hay que mover porque la x vamos a tratar que siempre quede positiva. Y si la x ya está positiva, bueno, hay que mover el otro lado donde se encuentre la y. ¿De acuerdo? Porque la x siempre tiene que quedar positiva de preferencia. Entonces, como en este caso la x está negativa, hay que pasarla al otro lado para que quede positiva. Ahora, este menos 1 también lo tengo que mover para que este lado de la igualdad quede vacío, quede en 0. Entonces, si está como menos 1, pasa al otro lado como más 1. Ahora tenemos que ordenar. Es decir, hay que poner primero al valor de x, luego al valor de y reducir estos dos números que son constantes. Menos 3 más 1 me daría menos 2. Pero vean que a la x ya la puse primero, luego puse a la y, que es esta, y finalmente reduje a menos 3 y más 1, que si yo lo resuelvo, me daría menos 2. Entonces, ahora sí, ya queda como x más y menos 2 igual a 0. Vean que es muy parecida a la fórmula que les mostré al inicio, que decía ax más by más c igual a 0. ¿De acuerdo? Vean que es bastante parecida. Y ese es el objetivo, llegar a una fórmula con estas características. Entonces, una vez que ya llegamos a esta fórmula, decimos que esta es la fórmula en su forma general. Quiero que entiendan que la forma general y la forma punto pendiente van a representar a la misma recta. ¿Cuál sería esa recta? Vamos a ubicarla en el plano. ¿Cómo quedaría? Me dice que pasa por el punto menos 1,3, es decir, aquí, menos 1,3, y que tiene un ángulo de 135 grados. Ahí está, este es aproximadamente 135 grados. Si yo trazo una recta que pase
por este ángulo y por este punto, me quedaría una recta como esta. Esta recta, si yo utilizara, por ejemplo, GeoGebra o algún otro programa que me permita graficar, si yo introduzco esta ecuación o esta ecuación, me darían prácticamente la misma recta, coincidirían. ¿Por qué? Porque son lo mismo, nada más que expresadas de manera diferente. Esta en su forma punto pendiente y esta en su forma general. Vamos a comprobarlo con GeoGebra, porque realmente yo aquí nunca he usado GeoGebra en las presentaciones, así que vamos a comprobar que estas dos ecuaciones, tanto la punto pendiente como la general, me den lo mismo. Vamos a hacerlo. Muy bien. Para los que no conozcan GeoGebra, es este de aquí del lado derecho. Este es GeoGebra. Normalmente la interfaz de GeoGebra, esta parte de la entrada de texto aparece aquí en el lado izquierdo, pero como la tengo acomodada de una manera que ocupe nada más la mitad de mi pantalla, esa zona se mueve a la parte de aquí abajo. Pero realmente que aparezca aquí o que aparezca en el lado izquierdo es lo mismo. Aquí vamos a escribir la ecuación. Yo voy a tachar esto porque realmente no lo necesito, que es la ayuda para escritura. Entonces yo nada más voy a escribir aquí las dos rectas para que vean que coincide más o menos con esta figura. ¿Ya? Esta es una graficadora que debe de traer la Chromebook y que incluso la pueden encontrar en la Play Store para teléfonos. ¿De acuerdo? Pero busquen la que sea graficadora. Entonces voy a escribir primero la ecuación en su forma punto pendiente. La ecuación es y menos 3 igual a menos, abro paréntesis, x más 1. Perdón, aquí lo escribí mal. X más 1. Aquí está. Entonces, ya que escribí la ecuación tal cual está en su forma punto pendiente, voy a presionar Enter para que me la grafique. Y aquí está la recta. Me dice que es la ecuación 1 y esta es la recta. Vamos a ver si es cierto que pasa por el punto menos 1,3. Entonces nos movemos menos 1,3. En efecto, pasa por el punto menos 1,3. Ahora, ¿cómo puedo yo comprobar que tenga la misma pendiente? Ya comprobamos el punto, pero ¿y la pendiente? Nos dice que es menos 1. Ah, bueno, entonces me voy aquí entre las opciones y busco esta. Aquí hay una parte que dice pendiente. Entonces lo único que tengo que seleccionar es la recta a la cual le quiero evaluar la pendiente. Entonces la selecciono y me dice que tiene una pendiente de menos 1. Entonces, con esto podemos comprobar que en efecto, esta ecuación tiene las mismas características que me plantea el problema. Pero vamos a ver si con la forma general me vuelve a dar la misma recta. Vamos a comprobarlo. Para que se note la diferencia, vamos a cambiarle el color a esta recta. Para que le podamos cambiar el color, lo que vamos a necesitar es que tenemos que salir de la función pendiente, porque si la volvemos a presionar, nos va a volver a arrojar otra vez esta cantidad aquí. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos aquí, en la flechita, y luego la opción que dice mueve. La seleccionamos y ahora sí, hacemos clic sobre la recta, luego clic derecho y le damos a configuración. Aquí en configuración escogemos color y vamos a ponerla en color verde. Aquí está. Cerramos y ya tenemos la flecha en color verde. Esta recta en verde es en su forma punto pendiente. Vamos a escribirla en su forma general. La forma general me dice que es x más y menos 2 igual a 0. Aquí está. Presiono Enter y como pueden ver, se sobrepone a la primera gráfica porque coincide precisamente con ella. Entonces, de esta manera comprobamos que la primera ecuación sí pasa por los puntos o por las características que me dicta el problema y a la vez, al escribir la forma general, se sobrepone a la primera gráfica. Entonces, sí, son lo mismo, son la misma recta que cumplen estas características que me da el problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar a la presentación para que podamos explicar otro ejemplo. Ahora sí, ya estamos de regreso en la presentación y vamos a pasar al segundo ejemplo.
Para este ejercicio nos dice lo siguiente. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,2, es decir, aquí, y que es paralela a la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 3 y 4,1. Entonces, hay que entender que esta recta que pasa por estos puntos es paralela a la recta de la cual quiero encontrar su ecuación, ¿sí? Esta recta solamente me está diciendo que es paralela a la recta que me interesa. Entonces, vamos a analizar lo que tenemos. Si queremos encontrar la ecuación de esta recta, como es en su forma punto pendiente, yo voy a necesitar dos elementos. Primero, un punto por el cual pase la recta, que ya lo tengo, menos 2,2. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a necesitar el valor de la pendiente. Pero en este caso no nos dan la pendiente de esta recta, ni siquiera nos dan el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el valor de esta pendiente? Pero aquí hay un pequeño secreto. Yo conozco, o me dan dentro de la información, que esta segunda recta es paralela a la que me interesa, es decir, tienen la misma pendiente. Entonces, puedo yo calcular la pendiente de esta recta y ponérsela a la que me interesa, ya que son paralelas. Pero ¿cómo puedo yo determinar la pendiente de esta recta? Muy fácil. Recuerden que el ángulo de inclinación era la tangente inversa de la pendiente y que si movíamos la tangente inversa al otro lado, podríamos calcular la pendiente, como si fuera la tangente del ángulo de inclinación. Eso fue lo que hicimos en el problema pasado. Pero hay otra forma de calcular la pendiente, que es cuando nos dan dos puntos. En ese caso, vamos a aplicar la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1 y así calcularemos la pendiente. Vamos a hacerlo. Este sería x1, y1 porque estos puntos son de la segunda recta. Entonces, este sería x1, y1 y este x2, y2. Vamos a sustituir. Me dice que es y2 menos y1, es decir, 1 menos menos 3. Y abajo x2 menos x1, es decir, 4 menos menos 2. Vamos a resolver. 1 menos menos 3, por ley de signos, se convertiría en 1 más 3. Y 4 menos menos 2, por ley de signos, se convierte en 4 más 2. 1 más 3 es igual a 4 y 4 más 2 es igual a 6. Esta cantidad yo la puedo simplificar, ya que a ambos términos les puedo sacar mitades. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Entonces, la pendiente me quedaría como 2/3. Entonces ya tengo todos los elementos. Tengo un punto por el cual pasa la recta y tengo el valor de la pendiente que obtuvimos a partir de una línea paralela a la que queríamos conocer, ya que como son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces ya está listo. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir. Primero va el valor de y1. Y1 de la recta que me interesa sería 2. Aquí está. Luego el valor de la pendiente, 2/3. Luego el valor de x1. X1 sería menos 2. Nuevamente, como esta es una cantidad positiva, la puedo reescribir sin los paréntesis. Aquí nuevamente va el valor de la pendiente y en esta parte, por ley de signos, menos por menos se volvería más y quedaría como más 2. Ahora, esta sí es mi forma punto pendiente. Vean que es bastante similar a la que nos plantea la teoría. Es decir, y menos y1 queda aquí como y menos 2, igual a m igual a 2/3 por x menos x1 por x más 2. Nuevamente, este signo de más es por la ley de signos que se nos presentó aquí. Esta es la forma punto pendiente, pero tenemos que obtener la forma general. Para ello, hay que multiplicar el valor de la pendiente por cada elemento dentro del paréntesis. Entonces, 2/3 por x se convertiría en 2/3 de x. Y 2/3 por más 2 se convertiría en más 4/3.
En esta ocasión, como la x está positiva, no la vamos a mover. Y lo que vamos a mover sería todo lo que está del lado izquierdo de la igualdad. Vamos a mover primero la y. Como está positiva o está sumando, va a pasar al otro lado restando. Y este menos 2 también lo vamos a mover al otro lado como más 2. Vamos a acomodar esta ecuación de tal manera que primero queden las x, luego quede la y finalmente queden los términos independientes, pero los vamos a reducir. Entonces, nos quedaría como 2/3 de x, porque es lo que va primero, luego iría menos y, que es esto que pusimos acá, y si hacemos más 4/3 más 2, me daría más 10/3. Entonces, ya está igualado a 0 y tiene la forma de la ecuación en su forma general, pero podemos dejar esto un poco más estético. ¿Por qué? Porque me estorban estos tercios, o sea, tener fracciones se ve muy feo. Entonces vamos a quitar esos tercios. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, vamos a multiplicar todo por 3. Si yo multiplico 2/3 de x por 3, el 3 del denominador con este 3 que se está multiplicando se anularían y lo único que me quedaría sería 2x. Luego, si yo multiplico menos y por 3, me quedaría menos 3y. Y si ahora multiplico 10/3 por 3, nuevamente este 3 del denominador con el 3 que está multiplicando se cancelan y solamente me queda más 10. Más 10 igual a 0. Esta es la forma general. Nuevamente, vamos a usar GeoGebra para verificar que cumplan las características del problema y que esta ecuación sea la misma que esta. Lo primero que vamos a escribir es la ecuación en su forma punto pendiente, que era esta. Entonces tenemos y menos 2 igual, abro paréntesis, dentro de los paréntesis escribo 2/3, luego salgo del paréntesis y abro otro. Dentro de estos paréntesis voy a escribir x más 2. Aquí está. Vamos a verificar si es cierto que esta recta pasa por el punto menos 2,2. Entonces, nos movemos en menos 2,2. En efecto, pasa por ese punto. Ya comprobamos que pasa por el punto menos 2,2. Ahora hay que comprobar la pendiente que sea 2/3. Entonces, para ello, recuerden que presionamos aquí y buscamos la opción que dice pendiente, que es esta. La presionamos y me da una pendiente de 0,67. Entonces, no piensen que aquí no es la respuesta correcta porque no nos está dando exactamente 2/3, pero realmente es la pendiente correcta porque está expresado aquí en decimales. Pero si queremos comprobarlo de verdad, vamos a tener que hacer algo con la calculadora. Se los voy a enseñar. Dentro de la calculadora vamos a escribir 2 entre 3. Presionamos igual y probablemente les arroje el mismo resultado en fracción. Para saber cuánto es esto en decimal, presionamos esta tecla y me dice que es 0,66667. Simplemente que GeoGebra reduce decimales y por eso lo expresa como 0,67. Entonces la pendiente es la misma que me arrojaron mis cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, coincide el punto menos 2,2 y también coincide la pendiente. Esto con la forma punto pendiente. Vamos a ver si la forma general se sobrepone a la punto pendiente. Para ello vamos a cambiarle el color, pero antes hay que salir de la función pendiente. Presionamos aquí, luego aquí en la flechita y ya. Seleccionamos, damos clic derecho y presionamos en configuración. Nos vamos a color y nuevamente vamos a escoger verde. Ya está. Cerramos y ahora aquí abajo vamos a escribir la forma general, que es 2x menos 3y más 10 igual a 0. Presionamos Enter y como vemos nuevamente se sobrepone a la forma punto pendiente. De esta manera corroboramos que nuestras ecuaciones coincidan con los datos que me arroja el ejercicio.
Y bueno, vamos a regresar nuevamente a la presentación en pantalla completa para continuar con este tema. Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la presentación en pantalla completa. Dada la duración del video, vamos a dejar hasta aquí esta presentación y para el próximo video estaremos viendo una nueva ecuación de la recta. También vamos a utilizar GeoGebra para que podamos comprobar mediante la graficadora que nuestros resultados son correctos, comprobando los datos que nos da el ejercicio, la forma de esa ecuación de la recta y también la forma general, tal como lo hicimos en esta ocasión. Sin más por el momento, me despido.